y cómo siguen con esta narrativa, a pesar de que se les ha dado hasta en las narices a esos intelectuales como Héctor Aguilar Camín con los hechos. Bueno, pues Beatriz Aldaco ha escrito en sonorainclusiva.com y me imagino que también ya está en Regeneración MX, ya me corregirá ella si no es así. En su columna Suave Matria, escribe sobre la creciente paranoia sobre la ficticia reelección presidencial. Y dice así: suele ocurrir que cuando se ha ido por los senderos de la vida, el periodismo, la política, actuando en contra de los principios social y sustancialmente aceptados en esas áreas, la honradez, la ética, la decencia, se piensa que los demás lo hacen de la misma manera. A ese comportamiento básico pero trascendente lo ilustra el dicho: el ladrón juzga por su condición, al cual, por respeto a los animales y a lo ajena que todavía no es su conducta, preferimos sobre el que dicta: el león cree que todos son de su condición. Arriba los leones, no los ladrones. Un fantasma recorre las mentes de ciertos personajes de la oposición y sus secuaces. El miedo a la reelección de López Obrador. Algo impensable si las y los susodichos tuvieran la posibilidad de ver las cosas no solo a través del propio cristal de sus ojos, sino del de quien actualmente ostenta el poder ejecutivo. Pero eso les resulta prácticamente imposible. Primero se presenta el mecanismo de la imagen especular. El sujeto que aparentemente ve al otro en realidad se ve a sí mismo como si se contemplara en un espejo. Y en segundo lugar, deviene la proyección de su propio pensamiento como si correspondiera al del sujeto de su interés. Hay una especie de mimetización no advertida por el actor de esta zona ambigua de percepción. La confusión es tan difusa como la lucidez y capacidad de autoobservación y autocrítica de quien la comparta, pues este o esta no suele darse cuenta del equívoco. Se trata de personas que en general carecen de la capacidad de situarse en la posición del otro. Ese es el problema de raíz. Son los mismos a quienes les es imposible ponerse en el lugar de aquellos que son víctimas de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, el clasismo, la corrupción. No les es dado salir de sus propias y estrechas individualidades. Para ellos no hay nada más allá de sí mismos, de sus coordenadas personales, familiares, de cotos y de grupos. Si bien existen mecanismos paranoicos derivados de señales inequívocas de que una amenaza acecha en el caso de la tan temida reelección de López Obrador, lo que prevalece más bien son contraevidencias, pues si en algo ha insistido el mandatario es en su filiación a los principios maderistas de la no reelección y varias veces ha reiterado que no traicionará esa adhesión. Pero resulta que mientras más contraevidencias existen, más crece el fantasma paranoico. Y para seguir hablando de los casos que aborda Beatriz Aldaco en su columna Suave Matria, la saludo con mucho gusto. Beatriz, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes en Sonora, buenas noches en otras partes del país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí en San Carlos, Sonora, muy contenta de estar en tu programa y agradeciendo mucho el espacio, al igual que a las compañeros y compañeras de tu equipo, siempre muy amables. Y sí, está este tema que como bien comentaste, habíamos platicado tú y yo de este fantasma que recorre las mentes de ciertos personajes de la oposición y que, como hemos visto, no se finca en realmente una amenaza real y concreta, sino que han tenido que inventar este supuesto de la reelección para tener un nuevo referente contra el cual expresarse. Y ahí en el artículo que bien menciona se publicó en Sonora Inclusiva, pero mañana sale en Regeneración el artículo. Por algún motivo hubo ahí una confusión y no se publicó ahí en Regeneración, pero mañana ya se va a poder leer ahí. Yo lo voy a compartir en mi Facebook para que la gente tenga acceso al material. Bueno, hay gente como Calderón, como Madrazo, como ahí los menciono en el artículo, que han expresado literalmente su casi convencimiento de que los pasos de López Obrador son hacia la reelección, como si ellos tuvieran esa bola de cristal, como si realmente el presidente haya dado evidencias, ¿no? De esta intención. Y entonces lo interesante es eh, escudriñar
sí, escudriñar en sus mentes y ver cómo podemos aplicar lo poquito que sabemos de análisis de discurso y de salud mental para inferir que se trata de un asunto como el que narro, como el que ya leíste tú de mi artículo, que son personas que al verse, al ver al otro, realmente se ven a sí mismas. Es tanta la focalización en sus propias personas, en sus propias individualidades, que les cuesta mucho trabajo salirse de ellas, tomar perspectiva y valorar adecuadamente la posición del otro. Por eso digo que son los mismos que tampoco pueden ponerse, ni les gusta ponerse, ni son capaces de ponerse en el lugar de otras personas, sobre todo de los más desprotegidos, que si nosotros analizamos el discurso tanto de Aguilar Camín como de los otros personajes que cito en el artículo, no cita a Loret de Mola, pero Loret de Mola también habla de lo mismo, son personas que tampoco, para ellos no es importante, no es relevante, nunca vamos a ver que en sus participaciones periodísticas o en sus artículos periodísticos retomen algo que no tenga que ver con ellos mismos, o sea, algo que les sea ajeno como esta parte de la población vulnerable, por decirlo, ¿no? Los programas sociales, todo esto que la gran mayoría de la población vemos como positivo, como un elemento ineludible del cambio que estamos viviendo, ellos no lo pueden ver de esa manera porque no pueden salir de su propio ilimitado espacio vital, ¿no? Así es. Beatriz, déjame